renal, vemos ecografía renal y bueno, me parece que la clase de mañana, si es que estamos todos, igual hablaremos un poco de patología renal y un poco de tumores renales. Eh, Clases complementarias, ¿no? En realidad, el día de hoy vamos a tratar de ver un poco el contexto que es ecografía renal, ¿no? Características de ella, ¿no? Como tal. Y bueno, la aplicabilidad, ¿no? Sobre todo lo más importante para mí es que ustedes reconozcan, ¿no? La morfología renal, las dimensiones renales, ¿no? El parénquima renal, la cortical, la medular, ¿no? Eh, y lo importante, sobre todo, como yo también digo, es que ustedes para poder hablar sobre ecografía renal patológica tienen que conocer la ecografía normal, ¿no? Entonces, algo importante que tenemos que conocer es el hecho de que nosotros, esta herramienta ya constituye una de las herramientas más utilizadas y valiosas en la práctica clínica ahora, ¿ok? Diría que es dentro de lo más importante para la evaluación del aparato urinario. Actualmente es una de las, está bastante importante. Su importancia actualmente no radica esencialmente en que es no invasivo, es accesible, inocuo y de gran utilidad para que nosotros podamos obtener información detallada sobre la anatomía y patología de los riñones. A través de la ecografía, ¿no? Yo les digo, vamos a tratar siempre de identificar de manera rápida y precisa el tamaño, la forma, la localización, la simetría renal, así como la presencia de alteraciones estructurales, tales como dilataciones de la vía urinaria, quistes, masas sólidas o cambios de la ecogénesis del parénquima que sufrieran enfermedades pues, médicas, usualmente renales crónicas o agudas. Además, vamos a saber que es un estudio fundamental en situaciones clínicas como obstrucción urinaria, la evaluación de pacientes con insuficiencia renal, pesquisas de nefropatías o también para hacer un seguimiento a los pacientes mediante algunos protocolos en caso de pacientes con trasplante renal. ¿Ok? No solamente nos brinda imágenes estáticas o en modo B como tal, ¿no? Sino que también nos da información dinámica mediante el uso del modo Doppler, que permite estudiar la perfusión renal y las características del flujo sanguíneo en las arterias y venas renales. Eso es un aspecto clave en patologías vasculares como la estenosis de la arteria renal o la trombosis venosa. Por ello, el estudio ecográfico del riñón se ha convertido en una herramienta indispensable tanto para el nefrólogo, el urólogo y el radiólogo, como para los médicos intensivistas de emergencia y al ser una técnica de primera línea en la toma de decisiones clínicas. ¿Ok? En esta presentación revisaremos de manera sistemática los principios técnicos de la ecografía renal, los hallazgos normales esperables y las principales alteraciones patológicas, ilustrando con ejemplos clínicos y correlaciones prácticas para una mejor interpretación de imágenes. Voy a minimizar aquí un segundo. 5 participantes, ¿no? Gabriel, y voy a minimizar aquí. Entonces, como les dije, ¿no? Usualmente ya tenemos una localización, ¿no? Sabemos que son órganos retroperitonales localizados oblicuamente, ¿no? Sobre la pared abdominal posterior y sus medidas, ¿no? Usualmente 1, 10.11 de largo, 5 centímetros, ¿no? De ancho y usualmente 3 centímetros de espesor y tiene forma de una habichuela con cavidad central o hilo. ¿Ok? Su forma característica, como les digo, ¿no? Esa cavidad es una habichuela, ¿no? Con una cavidad central denominada ilio renal, ¿no? Ubicado usualmente en el borde medial que actúa como un punto de entrada y salida de estructuras vasculares, nerviosas y del sistema colector. Desde el punto de vista anatómico, el parénquima renal se organiza en dos zonas bien diferenciadas, ¿ok? Una corteza externa, que es la región más periférica, y que contiene la mayoría de los glomérulos y los túbulos, y una médula interna compuesta por las pirámides medulares que tienen una orientación hacia el ilio, ¿ok? Entre estas pirámides medulares se extienden, ¿no? Las columnas o septos de Bertin, que son prolongaciones del córtex que descienden hacia el interior. En la región central del riñón se encuentra usualmente el seno renal, donde localiza el sistema colector, formado por cálices menores, cálices mayores y la pelvis renal. ¿Ok? ¿Qué encontramos también ahí? Encontramos vasos renales, nervios, tejido adiposo y además tejido conectivo que completan la estructura anatómica del órgano. ¿Listo? Comprender esta organización va a ser fundamental para interpretar adecuadamente los hallazgos ecográficos, porque ya que las diferentes estructuras, ¿no?
ecográficas como la corteza y la médula del seno van a generar contrastes ecográficos que van a permitir identificar alteraciones patológicas de manera más precisa. ¿Ok? Ahí tienen una imagen, ¿no? Se observa, ¿no? ¿Cómo está? El riñón, la corteza, ¿no? Vemos un esquema anatómico ya de por sí, es un corte longitudinal. En la parte más externa se encuentra la corteza renal, que mide aproximadamente entre 7 a 10 milímetros de grosor, ¿no? Condiciones normales, esta medida, 7 a 10 milímetros. Y se distingue en ecografía como una banda hipoecoica en comparación con el hígado y el vaso. ¿Ok? Ingresando hacia el interior encontramos la médula renal organizada en pirámides medulares, cuya base mira hacia la corteza y cuya papila se proyecta usualmente hacia el seno renal. Estas pirámides, como les mencioné, suelen verse en ecografías como estructuras hipoecoicas triangulares. Entre las pirámides se ubican las columnas de Bertin o columnas renales, ¿ok? Que son prolongaciones del córtex hacia la profundidad. En el centro del órgano además se encuentra el seno renal, ocupado por la pelvis renal, los cálices, los vasos sanguíneos, nervios, grasa y tejido conectivo. Ecográficamente esta zona se observa más ecogénica debido a la presencia de tejido adiposo más fibroso. En cuanto a la irrigación, usualmente, ¿no? El esquema señala, o está señalando ahí, ¿no? Las arterias arcuatas e interlobulares, que son ramas de la arteria renal, fundamentales para la distribución de la perfusión renal, ¿no? Con el Doppler esas arterias se pueden identificar y evaluar en la práctica ecográfica para estudiar lo que nosotros conocemos como hemodinamia intrarrenal. ¿Sí? Ahora, si hablamos de relación de las medidas normales en ecografía renal, estamos observando, quiero que se memoricen algo. La longitud renal en sí está entre 9 a 12 centímetros en adultos. Esto puede variar según la talla y el sexo del paciente. El ancho aproximadamente de 4 a 6 centímetros, ¿ok? El espesor cortical, ya se lo mencioné hace un momento, mide entre 7 a 10 milímetros, siendo un parámetro usualmente muy útil para evaluar enfermedades crónicas, ya que una corteza adelgazada sugiere nefropatía crónica. El espesor parenquimatoso total, que quiere decir o que habla de corteza más médula, mide alrededor de 1,5 a 2 centímetros, ¿ok? La asimetría entre ambos riñones también es importante. La diferencia usualmente, por así decir, de longitud entre uno y otro no debe superar los 1,5 centímetros, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante esto? Esto es importante porque estos valores van a permitir al ecografista diferenciar entre un riñón normal y uno afectado por patologías como enfermedad renal crónica, procesos obstructivos o infecciosos. ¿Ok? Esa es la importancia como tal. Ahí tenemos lo que hace un momento les mostraba y cómo se ve en un esquema ecográfico como tal. Es un riñón derecho normal, lógicamente, ¿no? Entonces, a la izquierda, como ya les digo, tenemos la imagen ecográfica real, ¿no? Se aprecia claramente la corteza renal, que se observa como una banda hipocoica, ¿no? Alrededor, en comparación con el hígado, ¿no? La médula está organizada en pirámides usualmente medulares, ¿no? Que se ven como estructuras triangulares más oscuras. Por otro lado, lo que se observa al centro, ¿no? El seno renal, ¿no? Se identifica como una zona hiperecogénica debido a la presencia de grasa, tejido conectivo y además ahí también encontramos los vasos sanguíneos. A la derecha, que lo que ustedes están observando, ¿no? Se muestra un esquema correlativo donde se marcan las estructuras principales. La L corresponde al hígado, ¿no? En contacto con el riñón y actúa como una ventana acústica. La C, ¿no? Representa las columnas corticales, ¿ok?
El MP señala las pirámides medulares y el K indica el hilo renal y el área del sistema colector. En cuanto a las medidas normales ecográficas, recordemos que el riñón derecho en adultos suele medir entre 9 y 12 milímetros, 9 y 12 centímetros de longitud, el grosor cortical estará entre 7 y 10 milímetros y el espesor parenquimatoso global es de aproximadamente 15 a 20 milímetros. La diferencia entre ambos riñones no debe superar de 1 a 1,5 centímetros. ¿Listo? Un aspecto bastante importante en ecografía es comparar la ecogenicidad cortical renal con la del hígado. Y en condiciones normales, recuerden que la corteza renal es igual o ligeramente hipoecoica respecto al parénquima hepático. Una corteza más brillante que el hígado sugiere enfermedad renal crónica. Eso también tiene que acordarse, ¿no? Que sea muy similar. Si esto es muy parecido a esto, puede señalar en el contexto de la cortical que estamos hablando de una enfermedad de repente de parénquima hepático. O una enfermedad mucho similar al parénquima hepático no quiere decir que estamos hablando de una enfermedad probablemente renal crónica. Esta correlación entre imagen real y esquema es fundamental ¿para qué? Para el entrenamiento de ecografía y les permite que reconocer con mayor seguridad las estructuras anatómicas normales y diferenciar las variaciones de contextos patológicos. Lo que vamos a observar en este momento, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre lo que son los diferentes planos de examen. ¿Ok? Que permiten obtener imágenes muchas veces completas y confiables. En primer lugar, ¿no? Tenemos la ecografía en flanco, que se realiza con el transductor colocado en la línea medio axilar, ¿no? Utilizando el hígado o el vaso como una ventana acústica, dependiendo de si, ¿no? Estudia el riñón derecho o el izquierdo. Este plano nos permite visualizar la longitud renal y evaluar la morfología general del órgano. En segundo lugar, la ecografía transversal, ¿no? Del abdomen superior nos da una vista de corte axial, ¿ok? Permitiendo valorar, ¿no? La relación del riñón con otras estructuras adyacentes y estimar su grosor parenquimatoso, ¿ok? Finalmente, ¿no? El plano longitudinal lateral del abdomen superior nos ofrece otra perspectiva a veces del riñón en sentido vertical. Esto es útil para complementar la evaluación de la simetría, la cortical y la médula. En cuanto, ¿no? al aspecto ecográfico normal del riñón, el grosor cortical suele ser uniforme, aunque en los neonatos puede observarse es un aspecto lobulado por la persistencia de los llamados lóbulos fetales. ¿Ok? En la corteza renal usualmente se ve o habitualmente se ve hipoecoide en comparación con el parénquima hepático o esplénico, mientras que las pirámides renales aún suelen ser más hipoecoicas respecto a la corteza. ¿Listo? ¿Ok? Luego tenemos otro punto, la unión córtico-medular, que está definida por la presencia de las llamadas arterias arcuatas que pueden generar pequeños puntos ecogénicos. Tenemos posteriormente el sistema colector, los vasos y el tejido conectivo del seno renal, donde se observa como un complejo ecogénico central que constituye la parte más brillante del riñón en la ecografía. Cabe destacar, ¿no? que la ecogenicidad renal, ya saben, puede variar con la edad, aumentando progresivamente conforme avanza la edad, por lo que la interpretación debe estar muchas veces contextualizada con el paciente. ¿Ok? Ahí tenemos una imagen. Entonces, ¿qué observamos acá? Acá observamos dos imágenes, ¿ok? Ecográficas que muestran dos detalles, varios detalles anatómicos, ¿ok? Normales del riñón. En la imagen superior, lo que ustedes están observando, ¿no? ¿Qué se señala? Se señala el seno renal, ¿ok? Que aparece como una zona hiperecogénica, esta zona acá que ustedes observan, ¿ok? La zona central. Este aspecto se debe a la presencia de grasa, tejido conectivo y vasos sanguíneos que forman parte del seno. A su alrededor, los asteriscos marcan lo que son las pirámides medulares, que son estructuras hipoecoicas y alargadas que se orientan usualmente hacia el seno renal.
En la imagen también inferior se destacan los cálices renales, ¿ok? Que se observan como estructuras anecoicas o hipoecoicas adyacentes al seno y que en condiciones normales están colapsadas sin dilatación. Su identificación es importante porque el aumento de su diámetro es el primer signo de obstrucción o hidronefrosis, ¿ok? Muchas veces también la correlación entre la corteza, la médula y los cálices, ¿no? Con el seno renal va a permitir establecer un patrón ecográfico normal que sirve como referencia para identificar cambios patológicos, como por ejemplo la dilatación de vías urinarias, por ejemplo, como aquí, ¿no? Que se parece un poquito dilatado, ¿no? La de pérdida de diferenciación córtico-medular o la presencia de lesiones quísticas o sólidas, ¿ok? En resumen, ya saben que estas imágenes muestran cómo el seno renal ecogénico central contrasta con las pirámides hipocoicas y los cálices cuando son visibles conformando el aspecto característico del riñón normal en ecografía. ¿Ok? Eso fue lo que hace un momento conversamos, las lobulaciones. ¿Ok? ¿No? Observen. Lobulación fatal. ¿No? El contorno, ya les dije, es más prominente. ¿No? ¿No? Ya sabemos que es el contorno usualmente más prominente, ¿no? En neonatos e intraútero y disminuye con la edad, puede ser visible, ¿no? En inflamación del riñón, ¿no? Lo otro es la deformidad de joroba dromedario, ¿no? La lobulación de la cara lateral del riñón izquierdo, donde contacta con el polo inferior del vaso y produce una presión intraútera que se ejerce sobre el riñón durante el desarrollo usualmente renal fetal. Tenemos una imagen que ejemplifican, ¿no? Lo que hace un momento yo les estaba mencionando. Ahí tienen primero la primera imagen, que ven ahí la lobulación principal, inicial, ¿no? Eso que la parte hiperecogénica dentro del parénquima renal, lo que llama la atención es que es una estructura hiperecogénica dentro del parénquima, genera un artefacto posterior de sombra acústica, ¿ok? Este es el llamado signo, ¿no? Que sirve para diferenciar un cálculo de otras lesiones hiperecogénicas, ¿no? Como vasos o tejido fibroso. En la imagen inferior, lo que indica la flecha, netamente aparentemente ser un cálculo, ¿no? Ahí también se ve su sombra acústica, ¿ok? Que aparece como una banda hipoecoica que se proyecta detrás de la lesión. Este patrón es típico de los cuerpos densos como los cálculos renales, ¿ok? Tenemos otra imagen, ¿no? Tenemos otra imagen que también lo que nos muestra, ¿no? En la primera, notamos un riñón de menor tamaño, lo cual es un hallazgo típico en la cronicidad, ¿no? Ya que la longitud suele reducirse a menos, usualmente de 9 centímetros, como aparenta ahí, en esta zona de acá. La segunda imagen que vemos acá, ¿no? Lo que sí llama la atención es la pérdida de la diferenciación corticomedular, ya que no es posible distinguir con claridad, ¿no? La corteza hipoecoica de la médula del seno renal. Esta pérdida de contraste es uno de los signos más sensibles de daño estructural crónico, ¿ok? Además, en ambas imágenes se identifica un incremento de la ecogenicidad cortical, es decir, la corteza se suele ver más brillante que el hígado o el vaso, lo cual indica fibrosis, daño permanente del parénquima renal. Otro hallazgo importante que vemos ahí es la disminución del espesor cortical que suele estar por debajo de los 7 milímetros en etapas avanzadas de enfermedad. ¿Ok? Entonces, todo lo que ustedes están observando, todos estos cambios ecográficos, ¿no? Riñones pequeños, corteza adelgazada, aumento de congenicidad y pérdida de la diferenciación córtico-medular, suelen constituir un patrón típico de la nefropatía crónica, ¿ok? Y ayudan al clínico a diferenciar un cuadro agudo de uno crónico.
Por lo tanto, la ecografía no es solo es útil para establecer el diagnóstico, ¿no? Que es el inicial, ¿ok? Sino también para establecer la evolución temporal del daño renal y guiar el manejo del paciente. Entonces, nuevamente, más o menos todo lo que hemos avanzado, vamos a hablar de lo que sería usualmente el protocolo del examen, ¿no? Entonces, dentro del protocolo, ¿no? Para que ustedes puedan obtener un estudio ecográfico renal de calidad, va a ser fundamental seguir un protocolo de examen estandarizado, ¿ok? Se recomienda utilizar usualmente un transductor convexo con una frecuencia entre 3 y 5 MHz, ya que este rango permite una adecuada penetración para valorar estructuras profundas como los riñones. El examen usualmente debe realizarse con el paciente en decúbito supino, aunque en algunas ocasiones puede ser necesario colocarlo en decúbito lateral, ¿ok? Usualmente decúbito lateral izquierdo. Eso es especialmente ¿para qué? Para optimizar la ventana acústica del riñón derecho, ¿ok? En el caso del riñón derecho, el hígado funciona como una excelente eh, ventana acústica. ¿Por qué? Porque facilita la transmisión de los ultrasonidos y proporciona imágenes usualmente de gran calidad, ¿ok? Para el riñón izquierdo, en cambio, muchas veces el abordaje posterior suele resultar más ventajoso. ¿Ya? Ya que este órgano no cuenta con ventana tan clara como la del hígado. Durante la exploración, ¿ok? Siempre se recomienda evaluar al paciente en inspiración e expiración. ¿Por qué? Porque permite movilizar ligeramente el diafragma y mejorar la visualización de las estructuras, ¿ok? Es imprescindible realizar cortes en plano longitudinal y transversal para lo que nosotros llamamos una valoración completa, ¿no? Si bien en la exploración no se logra muchas veces identificar un riñón, ¿no? Como previamente les estoy mencionando, debemos a veces considerar algunos diagnósticos, ¿no? O diferencias como la afenesia renal o nefrectomía previa. Otra posibilidad muchas veces es que el riñón se encuentre en una posición ectópica también, ¿no? Siendo muchas veces frecuente focalizarlos en lo que nosotros llamamos la pelvis menor, que suele estar por delante de los vasos ilíacos, ¿no? Finalmente, es indispensable muchas veces realizar mediciones precisas para determinar el tamaño renal, ya que la estimación visual aislada podría ser engañosa, ¿ok? ¿Ya? La longitud renal, el grosor cortical y la relación de congenicidad con respecto al hígado o el vaso van a ser parámetros, como ya les dije hace un momento, fundamentales para diferenciar un riñón normal de uno patológico. Son más o menos lo que yo les dije, las características hace un momento, ¿no? Le dije el tamaño, a medidas usualmente, ¿no? 11 centímetros, rango de 9 a 13 centímetros. Ecogenicidad, el derecho hay que verlo en la comparativa con el hígado, el izquierdo usualmente una comparativa con el vaso. El parénquima suele ser homogéneo, excepto para las pirámides hipoecogénicas. El seno renal, ya les expliqué, suele ser hiperecogénico y la superficie idealmente lisa. Luego tenemos lo que es la patología renal y la obstrucción renal con hidronefrosis, ¿ok? Esto ocurre no casi siempre o puede ocurrir en un 5% de los pacientes, ¿ok? Y usualmente la característica principal, vamos a ver una dilatación del sistema colector renal como consecuencia usualmente de una obstrucción al flujo urinario. Estima usualmente que un 5% de los pacientes con insuficiencia renal pueden presentar obstrucción urinaria. Cuando esto ocurre, la progresión a complicaciones como infección suele ser muchísimo más rápida. El diagnóstico ecográfico en la hidronefrosis se basa en la identificación, como ya les dije,
de espacios anecoicos, ¿no? Que sustituyen usualmente la morfología normal de los cálices y de la pelvis renal, generando un patrón dilatado característico. Además, existen diferentes grados de hidronefrosis, ¿no? Tenemos el grado uno que mencionamos ahí, se observa a veces una ligera distensión, ¿no? Del sistema colector, generalmente limitada a la pelvis renal y muchas veces sin alteraciones corticales. Grado 2, ¿no? Existe una dilatación más evidente del sistema colector, con visualización clara de cálices dilatados, pero todavía sin un adelgazamiento cortical propiamente dicho. ¿Sí? El grado 3, ¿no? Ya saben, se suele caracterizar por una dilatación grave, ¿ok? Acompañada de qué? De adelgazamiento de la corteza renal, lo que muchas veces indica un compromiso crónico y de mayor riesgo, ¿ok? Con mayor riesgo de deterioro usualmente funcional, ¿no? Y esto es fundamental correlacionar con la parte clínica, ¿no? Dolor lumbar, cólico renal, fiebre o infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Entonces sabemos que la ecografía nos va a permitir no solo identificar la obstrucción, sino también clasificar su severidad y orientar muchas veces la conducta terapéutica, ¿ok? Por lo tanto, el reconocimiento temprano de la hidronefrosis en ecografía va a ser clave para prevenir complicaciones y preservar la función renal y preservar la función renal. Observen la imagen, observen, ¿no? Primero, digamos, ese es el hallazgo característico, como les digo, ¿no? La imagen superior que ven ustedes, se identifican varios cálices, ¿no? Dilatados que confluyen hacia la pelvis renal, lo que normalmente debería ser un seno renal, ¿no? Ecogénico compacto, aparece sustituido por múltiples áreas anecoicas que representan la orina acumulada en el sistema colector. En la imagen inferior, la pelvis renal se encuentra claramente distendida, con pérdida de la arquitectura habitual, y este patrón usualmente no corresponde a grados avanzados usualmente de hidronefrosis, ya que lo que vemos ahí es una dilatación bastante evidente y que se extiende hacia los cálices mayores y menores, ¿no? Recordemos que la ecografía siempre le va a permitir elige clasificar, ¿no? Y hablamos de grado uno, grado 2 y grado 3. En este caso, la extensión de la dilatación, como se ve, sugiere al menos un grado 2. Y si acompañara de adelgazamiento cortical, ¿ok? Hablaríamos de un grado 3. Esto es importante o es fundamental correlacionar este hallazgo con la clínica del paciente, ya que la obstrucción urinaria puede ser aguda o crónica, ¿ok? Y sus consecuencias van a incluir dolor, infecciones recurrentes, deterioro progresivo de la función renal. Por ello, la ecografía no solo identifica la obstrucción, sino que también va a orientar sobre severidad y repercusión anatómica, siendo clave para decidir la necesidad muchas veces de intervenciones como desobstrucción, ¿no? Y sabemos, ahí de repente han escuchado una vez colocación de catéter doble J o de las llamadas nefrostomías, ¿no? Entonces acá observen, ¿no? Cómo se ve la dilatación, ¿no? Y los cálices bien marcadas, ¿no? Ahí tenemos otra imagen, ¿no? Observen, tiene un comportamiento muy similar a las previas imágenes que yo les he dicho, ¿no? Observen, ¿no? Hay dos hallazgos ecográficos que vemos a la imagen superior de Avero, donde se más o menos ubicaron, ¿no? Observamos una estructura redondeada, bien delimitada y anecoica, ¿no? Con refuerzo posterior acústico, ¿no? Estas características corresponden a lo que nosotros llamamos un quiste renal simple, que es la lesión quística más frecuente en el riñón y en la mayoría de los casos un hallazgo incidental sin repercusión clínica. Los quistes simples no presentan tabiques, ¿ok? Ni engrosamiento de pared, ni ecos internos, por eso su diagnóstico gráfico suele ser bastante confiable. En la imagen inferior, en cambio, se aprecia una dilatación anecoica del sistema colector, ¿ok? Con morfología tubular, ¿no?
y ramificada que se suele extender desde la pelvis hacia los cálices. Y esto corresponde usualmente a un contexto de una hidronefrosis. ¿Ok? En este caso, de grado moderado a severo, ya que la dilatación es evidente, sustituye gran parte del complejo ecogénico central. La diferencia entre ambas entidades es fundamental. ¿Ok? El quiste renal, como les dije, es una lesión focal, redondeada y aislada, y la hidronefrosis, como es un quiste, o sea, yo la identificaron, asumo, ¿no? Y esta es, ¿no? La hidronefrosis tiene un patrón de ramificación anecoica que va a seguir un contexto de una anatomía del sistema colector que puede progresar hasta producir un adelgazamiento cortical, que en esa imagen aparentemente no la vemos. Por ello, ¿no? La correcta interpretación de la ecografía va a permitir que ustedes distingan una lesión benigna y localizada como el quiste simple de una condición obstructiva con potencial repercusión funcional. ¿Qué ejemplo tenemos ahí? La hidronefrosis, ¿no? Que estamos observando ahí. Y nuevamente vemos los cálices bien dilatados, ¿no? ¿No? Miren la imagen nuevamente. Creo que sí ya han interpretado bien, ¿no? Pues no tan bien las dilataciones, ¿no? De los cálices. Aparentar que está empezando a hacer un poquito de, de la cortical, ¿no? Entonces, esa de la que se ve que ya parece que la cortical está un poco consumida, que es los hallazgos compatibles, ya parece ya que hay un contexto ya de una hidronefrosis severa, ¿no? Ahí en la imagen de arriba, ¿no? No está aquí, ¿no? Creo que sí llegamos a observar más o menos claramente, ¿no? Observamos más o menos cómo la imagen se encuentra, los colectores se encuentran ampliamente distendidos, ¿no? Con espacios anecoicos que reemplazan casi por completo al complejo ecogénico central, ¿no? Vemos que también el patrón es ramificado, ¿no? Siguiendo, ¿no? La anatomía de los cálices y de la pelvis renal. En la imagen inferior, la dilatación es aún más notoria y se acompaña usualmente de signos, ¿no? Indirectos de compromiso crónico como el adelgazamiento de la corteza renal. Este hallazgo que sugiere un grado avanzado de obstrucción correspondiente a un grado 3 en la clasificación ecográfica de hidronefrosis, que ya lo sabemos, ¿no? Grado 1 ya lo conocemos, dilatación se limita a la pelvis renal. Grado 2, la dilatación es evidente y afecta también los cálices y altera la corteza. Y grado 3, ¿no? Se aprecia la dilatación de la pelvis, ¿no? Y cálices. Y ahí es donde aparece usualmente lo que están viendo acá, ¿no? Esto de aquí, esta disminución que observa ahí se llama adelgazamiento de la cortical y es como vemos en estas imágenes, ¿no? Entonces, en este tipo de hallazgos sabemos que tiene una gran relevancia clínica, ya que va a implicar un riesgo alto de pérdida funcional si la obstrucción no se corrige oportunamente. Entonces, les va a permitir estratificar. Otra imagen observamos, ahí se ve muchísimo más dilatado, ¿no? Aquí ya no hay corte, eso ni que tenga que ver, ¿no? Mira, no hay ni cortical ya. Todo está tan dilatado que desapareció la corteza, ¿no? Miren acá también una dilatación bastante severa de los cálices, que sí llama bastante la atención, ¿no? Entonces, todas son las hidroflosis en todos los contextos, ¿ok? En la imagen superior, ¿no? Se aprecia una dilatación, ¿no? Marcada, ya les dije, de la pelvis renal, ¿no? Que es lo principal, la dilatación marcada. Observen, ¿no? Los cálices también se ven dilatados, ¿no? Se visualizan grandes estructuras anecoicas. Este patrón reemplaza casi completamente la morfología habitual del complejo ecogénico central.
En la imagen inferior, ¿no? La dilatación aún es más evidente, ¿no? Se visualizan grandes estructuras anecoicas ahí, ¿no? Entonces, este patrón que están viendo anecoico, ¿no? Este patrón anecoico que están viendo, ¿no? Casi reemplaza completamente la morfología habitual del complejo ecogénico central. ¿Ok? En la imagen inferior, la dilatación es aún más evidente, con cálices bien definidos que se ramifican en forma de araña o de flor abierta. Un aspecto típico de la hidronefrosis de alto grado. Además, se observa un posible adelgazamiento cortical, lo que indica un compromiso funcional del parénquima renal. ¿No? Ya saben cuáles son las clasificaciones. Entonces, lo importante clínico de estos hallazgos es que la hidronefrosis prolongada no solo refleja una obstrucción mecánica, sea por cálculos, estenosis uretral o compresión extrínseca, sino que también conlleva al riesgo de pérdida progresiva de la función renal si no se resuelve oportunamente. Por lo tanto, el rol de la ecografía va a ser fundamental porque les va a permitir diagnosticar la obstrucción, clasificar su severidad y monitorizar la respuesta al tratamiento, ya sea descompresión mediante catéter doble J, nefrostomía o, en algunos contextos, o sobre intervención quirúrgica. Ya tenemos una recorrelación clínica, ¿no? Lo que están observando con las causas de obstrucción, ¿no? Las causas solamente obstrucción, otro contexto, obstrucción previa. Ahí ven contexto de la pelvis extrarrenal, en una vejiga distendida. También en algunos casos puede generarlo. Contexto de embarazo, contexto de una diuresis activa, contexto también de diabetes insípida o reflejo vesicurinario, ¿no? Entonces, esta sensibilidad, lo importante que tenemos es de que esa sensibilidad que ustedes están observando, ¿no? Es del 95%. ¿Ok? Esa es la sensibilidad, 95%. Luego también lo que ustedes van a observar, ya vimos ecografía de riñón normal, lo que ustedes van a observar también, y ya les mencioné, ¿no? Como tal, es las patologías quísticas, ¿no? Tenemos en este contexto quistes benignos, ¿no? Con sus características como tal, lo que estamos observando ahí, en esa relación, ¿no? Como digo, usualmente va a ser siempre la causa más frecuente de masa renal en adultos y su prevalencia aumenta usualmente con la edad en adultos, ¿no? Llegando a encontrarse a veces en más de la mitad de la población mayor de 50 años. Desde el punto de vista fisiopatológico, se considera el resultado de un sobrecrecimiento epitelial o en la dilatación de túbulos renales. Aunque en la mayoría de los casos hallazgo es incidental, no se asocia muchas veces a enfermedad clínica relevante. En la ecografía, los quistes simples tienen características muy definidas que permiten un diagnóstico usualmente confiable. ¿Ok? Permiten, ¿no? O usualmente, ¿no? Presentan una luz anecoica, ¿ok? Es decir, completamente negra de la imagen, al estar, ¿por qué? Lleno de líquidos. ¿Ok? Poseen muchas veces también, ¿qué más? Poseen usualmente también pared posterior fina y bien delimitada, sin irregularidades. Genera también un refuerzo posterior acústico, ya que los ultrasonidos atraviesan fácilmente el líquido, produciendo un aumento de la ecogenicidad por detrás de la lesión. No presentan usualmente engrosamiento ni ecos internos.
lo que los diferencia de quistes complejos o de lesiones sólidas. ¿Ok? Un aspecto importante también es que, independientemente de su tamaño, si cumple con estas características, se considera un quiste simple y benigno. ¿Ok? En cambio, cuando un quiste presenta tabiques internos, engrosamiento de la pared, calcificaciones del curso interior, debe sospecharse de un quiste complejo y considerar la posibilidad de una neoplasia renal, lo cual muchas veces requiere estudios adicionales como la tomografía, resonancia o, ¿no? que nos va a permitir con eso poder lograr una clasificación adecuada, la llamada escala de Bosniak, ¿no? que a veces alguna vez han escuchado. En conclusión, como estamos viendo, los quistes simples van a ser lesiones benignas y muy frecuentes, mientras que los hallazgos atípicos obligan usualmente a descartar muchas veces algún tipo de patología maligna. Ahí ven una imagen, lo observamos ahí, ¿no? Es una imagen redondeada, ¿no? Segundo, por favor. Disculpen. Entonces, hay lo que llama la atención, ¿no? Lo que vemos, ¿no? Podemos ver un quiste típico simple, ¿no? Una lesión redondeada, bien delimitada, un contenido anecoico, ¿no? Que llama decir, es decir, completamente negro en la ecografía por la ausencia de ojos internos. Además que presenta un refuerzo acústico posterior que se observa como una zona más brillante detrás del quiste, debido a que las ondas del ultrasonido atraviesan con facilidad el líquido y llegan con mayor intensidad al tejido posterior. ¿Ok? Otro aspecto importante es que la pared del quiste suele ser fina y bien definida, sin engrosamientos, calcificaciones ni tabiques internos. Estas características, como ya les dije, van a ser suficientes para diferenciarlo de lesiones complejas o de masas sólidas, ¿no? Entonces, el tamaño del quiste puede variar, como ya les dije, ampliamente, desde unos pocos milímetros hasta varios centímetros. En este caso se ha realizado la medición con cursores, lo cual es fundamental ya que el registro del diámetro mayor permite el seguimiento evolutivo en caso de que el paciente presente múltiples quistes o factores de riesgo. En términos clínicos, un quiste con estas características lo vamos a considerar benigno. Esto va a ser independientemente de su tamaño, siempre y cuando no tenga alteraciones de pared ni contenido. La mayoría de los pacientes suelen ser asintomáticos y el hallazgo suele ser incidental. Solo en caso de quistes muy grandes que comprimen estructuras adyacentes puede aparecer dolor o alteraciones funcionales. Por lo tanto, este ejemplo ilustra de manera clara el aspecto típico de un quiste renal simple. En ecografías diferenciándose muchas veces también de los quistes complejos, ¿no? Que se diferencian en estudios adicionales y como ya les dije, a veces solemos utilizar, ¿no? La clasificación de Bosnia. Ahí observamos otra imagen, ¿no? Otra imagen quística.
En este caso, ¿no? Ese quiste renal no cumple con todas las características de quiste simple, ¿no? Si una lesión anecoica redonda, pues se presentan algunas alteraciones en su pared y no se descartaría posibilidad de ecos internos o tabiques, lo que podría convertirlo de repente en un quiste complejo. Pero bueno, hay que verlo. Hasta ahora me parece un quiste simple, ¿ok? ¿No? Si hubiera una caracterización en especial, lo que me llamara la atención podría ser un poquito de engrosamiento de su pared, ¿no? Algún otro tabique interno que no tiene y no veo ni calcificaciones ni irregularidades. Entonces, en estos casos, ¿no? Eh, Deberíamos complementar a veces los estudios adicionales con tomografía o resonancia y ahí deberíamos aplicar la clasificación de Bosniak que tanto he estado mencionando ahora. ¿Ok? Bosniak 1, recuerden, ¿no? Quiste simple, características benignas. ¿Ok? Bosniak 2, quistes que requieren seguimiento muchas veces por tener mayor complejidad pero sin evidencia clara de malignidad. Bosnia 3 quistes que requieren seguimiento por tener mayor complejidad, pero sin evidencia clara de malignidad. Bosnia 3 quistes indeterminados, con pared o septos engrosados y realce al contraste, ¿no? Aproximadamente la mitad de ellos son malignos. Bosnia 4 lesiones quísticas con componente sólido y alto riesgo de malignidad. En conclusión, este hallazgo siempre corresponde a un quiste renal complejo que no debe considerarse benigno hasta completar o complementar estudios, completar estudios como la resonancia y tomografía, y de ser necesario hacer un seguimiento estricto y de intervención. ¿Ok? Ahí observamos también. En otra imagen, ¿no? ¿Qué les parece? Se observa, ¿no? La marcación de ese aparente contexto quístico, ¿no? ¿No? A ver, ¿esto que ven acá? ¿No? Pared delgada, pequeñito, ¿no? Riñón no puesto, riñón casi normal, es un quiste simple renal, ¿ok? Hay una lesión bien redondeada, ¿no? Anecoica y bien delimitada, con pared fina y refuerzo posterior acústico. Estas características son clásicas y permiten confirmar que estamos frente a un quiste simple. ¿Ok? Sin necesidad de estudios complementarios ya sabemos que es un quiste simple. Es importante destacar que independientemente muchas veces de su tamaño, mientras conserve estos rasgos, o sea, anecoicidad, pared delgada, ausencia de septos internos y refuerzo posterior, se considera hasta ese momento un hallazgo de etiología benigna. ¿Sí? Los quistes pequeños, como estos suelen ser incidentales y carecen de significación clínica, ¿no? Su correcta identificación va a evitar confundirlos con otras lesiones más complejas o con dilataciones focales del sistema colector. Por tanto, este ejemplo nos recuerda que la ecografía renal va a ser una herramienta muy confiable para distinguir quistes simples que no requieren tratamiento de quistes complejos que sí ameritan estudios adicionales y seguimiento. ¿Ok? Nuevamente, ¿no? Bastante importante, como ya les decía, ¿no? Que ustedes vayan con imágenes, características típicas, esa pequeña imagen, ¿no? Parece un quiste simple también, ¿no? Esa característica típica, ¿ok? Bien redondeado, anecoico, bien delimitado, con pared delgada y sin presencia de ecos internos, ¿no? Como digo, estas características lo clasifican como un quiste simple, ¿no? Sin hallazgos que suelen sugieren complejidad o riesgo de malignidad, a diferencia de los quistes grandes que pueden producir síntomas compresivos, ¿no? Los quistes pequeños en este suelen ser asintomáticos y clínicamente irrelevantes, ¿ok? Descubriéndose de forma incidental durante la ecografía realizada usualmente por otros motivos, ¿no? Entonces, haciendo una ecografía de vesícula, dices, "Ah, no sé cómo está el riñón", y plum, lo encuentras, ¿no? Es lo típico. Entonces ya sabemos que la ecografía va a ser un método muy confiable
para identificar estas lesiones, ya que la anecoicidad, el refuerzo posterior y la pared bien definida van a ser signos característicos. Mientras mantenga estas características, vamos a considerarlo un hallazgo benigno, ¿ok? Sin necesidad de tener que hacer algo más adicional. Este ejemplo, ¿no? Como ya les dije, refuerza la importancia de reconocer las características ecográficas de un quiste simple, ¿no? Independiente de su tamaño y de diferenciarlo de lesiones complejas que suelen requerir muchas veces estudios complementarios, ¿no? Que ya dijimos cuáles son la tomografía y la resonancia magnética, que son estudios que podríamos nosotros utilizar para poder determinar muchas veces, ¿no? Si es que aún la patología ya es un poquito más compleja de lo que aparenta. Importantísimo. Dentro de los quistes, ¿no? También tenemos que muchas veces tener o aplicar algunos tipos de diagnósticos diferenciales, ¿ok? Y esos diagnósticos diferenciales nos permiten a nosotros hacer también a veces algún otro tipo de diferencias, ¿no? Entonces, la enfermedad, por ejemplo, tenemos ahí la enfermedad, la primera, una de las enfermedades que es la enfermedad poliquística autosómica, ¿ok? Que es importante, ¿no? Autosómica dominante. Usualmente es una de las patologías hereditarias más frecuentes que afectan al riñón, ¿ok? Se suele transmitir de forma autosómica dominante, ¿ok? Por lo que suele muchas veces haber antecedentes familiares que comprometen a varios órganos, aunque el riñón suele ser el más afectado. Clínicamente, muchas veces la enfermedad suele manifestarse, ¿no? Aproximadamente los 40 y 50 años, ¿no? Con síntomas como por ejemplo la hipertensión arterial, el dolor lumbar, la hematuria y la insuficiencia renal progresiva. ¿Ok? En la ecografía renal, el hallazgo típico es la presencia muchas veces de múltiples quistes de diferentes tamaños, ¿ok? Distribuidos tanto en la corteza como en la médula renal, lo que produce un aumento del tamaño global del riñón y una distorsión de la arquitectura normal, ¿ok? En efecto, ¿no? La masa de los quistes puede generar muchas veces una obstrucción parcial del sistema colector, lo que a su vez va a predisponer a cálculos renales y a infecciones urinarias de tipo recurrente, ¿ok? Con el tiempo, ¿no? La sustitución progresiva del parénquima, ¿no? Por quistes lleva al deterioro de la función renal y a la insuficiencia renal crónica terminal. Dentro del diagnóstico diferencial deben considerarse otras entidades que también pueden producir imágenes quísticas ecográficas, que es lo que ya está mencionando ahí, los llamados divertículos caliciales, ¿ok? La necrosis papilar, ¿no? Las duplicaciones del polo superior con obstrucción y los linfomas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta diapositiva? Que la ecografía permite identificar de manera precoz la enfermedad poliquística, realizar un seguimiento de la progresión y sobre todo diferenciarlas de otras causas de lesiones quísticas renales. Ahí ven las imágenes, múltiples quistes renales ahí, múltiples lesiones, ¿no? Se observa aquí una, dos, tres, cuatro, hasta seis, siete lesiones. Igual, ya ni siquiera se llega a diferenciar porque aparentara que dos quistes se juntan. Entonces, observan, ¿no? Por ejemplo, arriba que observan un riñón aumentado de tamaño y sustituido por numerosos quistes de distinto diámetro, ¿ok? Distribuido tanto a nivel de la corteza como en la médula renal, ¿no?
La presencia muchas veces de múltiples quistes grandes y pequeños genera una arquitectura distorsionada, donde prácticamente desaparece el parénquima renal normal. Este patrón es muy diferente, ¿ok? De un quiste renal simple, ¿no? Que aparece muchas veces como una lesión única, redondeada, anecoica y bien delimitada, ¿ok? En el caso de la enfermedad poliquística, los quistes son múltiples, variables de tamaño y número y progresivamente sustituyen al tejido funcional, ¿ok? Clínicamente ya sabemos que esta enfermedad suele manifestarse, más o menos ya les dije, en la cuarta y quinta década de la vida, ¿no? Como hipertensión arterial, dolor lumbar, hematuria, insuficiencia renal progresiva. Además, no se limita al riñón, ya que puede comprometer otros órganos como el hígado, ¿no? Los quistes hepáticos, el páncreas y el sistema vascular, ¿no? Ahí aparecen los llamados aneurismas también a veces. Entonces, en ecografía estos riñones aparecen grandes, heterogéneos, muchas veces con múltiples cavidades anecoicas, ¿no? Como se ve claramente en estas imágenes. El diagnóstico ya sabemos es evidente cuando se cumple, ¿no? El criterio de presencia de más de tres quistes en cada riñón, y usualmente suele aparecer más en pacientes con antecedentes familiares, ¿no? El reconocimiento temprano va a ser esencial, ya que los pacientes presentan alto riesgo de progresión a enfermedad renal crónica terminal y terminan en diálisis, ¿no? Y otra vez es parte también importante, opción que también se valora. Entonces es importante que vean, ¿no? Tratamiento, o sea, para valorar también tratamiento. Vean imagen. Ven ahí, observan, ¿no? Observan los quistes, ¿no? Se ven los quistes, ¿no? Como tal. En todo el contexto renal y prácticamente reemplazan el parénquima renal. Por favor, ¿puedes cerrar la puerta? Se observa todo el parénquima renal como tal, ¿no? También nuevamente, ¿no? Múltiples quistes renales, ¿ok? Ya la anatomía renal está total, pero totalmente alterada, ¿ok? Totalmente alterada. Vean, los quistes son bastante grandes en general. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uno, 2, 3, 4, 5, así como 9 aquí, ¿no? También, ¿no? Entonces, sí, hay bastantes quistes y se logra observar con bastante contexto, bastante de complejidad. Ya les dije, ahora observen, nuestra imagen también es bastante clara, también. No, ya con esto en realidad no deberían equivocarse nunca cuando vean una enfermedad poliquística renal, ¿no? Tal, y se logra observar, ¿no? Los tabiques, los quistes y la mayor, sobre todo la mayor cantidad de información, y cambios de la fenicidad, ¿no? Que se encuentra el parénquima renal, ¿no? Esas donde están las flechas, ¿no? Son las sombras acústicas posteriores, ¿ok? Este es un artefacto típico, como les digo, que parece porque los ultrasonidos no pueden atravesar el cálculo. Entonces, estos hallazgos, ¿no? Van a ser característicos de qué? De la litiasis renal, ¿no? Los cálculos que les dije pueden localizarse en los cálices, la pelvis renal o incluso en el área del uréter. La ecografía suele tener una alta sensibilidad para identificar cálculos mayores de 5 milímetros, ¿no?
aunque los más pequeños a veces suelen pasar de desapercibidos. Entonces, ¿qué es importante en esta imagen? ¿No? Que ustedes detecten este tipo de lesiones, porque desde el punto de vista clínico, no muchas veces, ¿no? Eh, las litiasis, ¿no? Se van a asociar a síntomas como dolor lumbar, ¿no? Hematuria, infecciones urinarias recurrentes o incluso en obstrucciones del sistema colector con hidronefrosis, muchas veces dependiendo, ¿no? De su tamaño, el contexto de la localización. ¿Ok? Es importante diferenciar, por eso lo digo, los cálculos de otras estructuras hiperecogénicas del riñón como vasos, ¿no? O áreas de fibrosis. Entonces, la clave de diagnóstico, como le dije, son estas imágenes que estoy señalando, que si bien podrían ser, ¿no? ¿No? Las ondas acústicas posteriores, ¿no? Nuevamente observen, ¿no? La anatomía como tal, Gracias, Ale. observan, ¿no? La imagen como tal de múltiples quistes renales. Ahí contamos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acá hay una sombra acústica posterior, sombra acústica posterior, sombra acústica posterior, ¿no? Sombra acústica posterior. Entonces, todas las lesiones, todo lo que se observa aquí son full quistes, ¿no? Sobre todo lo que llama la atención es esto de aquí, ¿no? Donde se ven las sombras acústicas posteriores, solamente los quistes más grandes, ¿no? El primero aquí, el segundo aquí, ¿no? Se lo van a interpretar y se lo van a observar. Esto lo vamos a conversar mucho también el día de mañana, con las neoplasias como tal renales, ¿no? Vamos a dar solamente una pequeña caracterización y vamos a entrar a la parte sobre todo de también un poco de otros contextos patológicos, ¿ok? Pero en lo que respecta a lo que se habla de patología renal como tal, que bueno, se va a ver el día de mañana, no sé si es que están también, salen como paquete, no sé cómo puede ser, pero vamos, esta es patología renal, quistes, etcétera, y vamos a ver mañana lo que son tumores ginecológicos y urológicos, donde tendrá parte de las neoplasias renales, ¿ok? Pero vamos a mencionar un poco porque estas aquí son más amplias. Ok, hemos hablado de hidronefrosis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de patologías neoplásicas, ya que mañana también contesta las ginecológicas urológicas. Entonces, como también va la ginecológica, vamos a hablar un poco de renal, porque eso no es que muchas veces se amplía ahí, ¿no? Usualmente no, la principal que nosotros vamos a conocer es el carcinoma de células renales, ¿ok? Que representa usualmente el 90% de las neoplasias renales primarias, ¿no? Siendo la masa sólida más frecuente en adultos, ¿no? Su importancia muchas veces radica no solo en su alta incidencia, sino también en su potencial de agresividad y capacidad de generar metástasis, ¿ok? Entre los factores de riesgo, ¿no? Más relevantes encontramos que la edad avanzada. Tenemos mayor incidencia usualmente en pacientes mayores de 50 años, ¿no? Es importante también que ustedes consideren el tabaquismo, ¿no? Que es uno de los principales factores ambientales, y luego también tenemos los síndromes genéticos como la enfermedad de von Hippel-Lindau, ¿ok? Que predispone al desarrollo de tumores renales múltiples y bilaterales. También a veces la diálisis prolongada mencionan también que pueden generarse en este momento, pero no tanto, no es tan común, ¿no? En cuanto ya a las manifestaciones clínicas, que según algunas, hasta uno de ustedes alguna vez ha visto, ¿no? Lo más típico es hematuria, ¿ok? La pérdida de peso no explicada, la anemia, ¿no? Con hidrocitrosis por usualmente producción tumoral de eritropoyetina, ¿no? La astenia, en algunos casos, ¿no? Con alteración de síntomas constitucionales también. ¿Sí? Un aspecto importante de estos tumores es que se acompañan muchas veces de síndromes paraneoplásicos, ¿no? Con fiebre, eritrocitosis, anorexia y alteraciones metabólicas, que a veces constituyen la primera manifestación clínica, ¿no?
Desde el punto de vista ecográfico, como le digo, el carcinoma de células renales no se presenta como una masa sólida hipo e isoecoica respecto al parénquima renal, a veces con áreas de necrosis o calcificación. Entonces, la ecografía muchas veces hace fundamental como herramienta de detección, pero siempre se complementa con tomografía o resonancia por estadificación, como mencioné al inicio, ¿no? Entonces, en conclusión, el carcinoma de células renales es la neoplasia renal más frecuente en adultos con factores de riesgo usualmente bien definidos, clínica variable y gran importancia en su detección precoz en ecografía. Tenemos signos ecográficos. Mm. Entonces, en la ecografía, usualmente las masas renales sólidas pueden tener diferentes patrones ecográficos, lo que muchas veces ayuda a la orientación diagnóstica, ¿ok? Aproximadamente muchas veces el 50% de los tumores renales, ¿no? Se presentan como una masa hiperecogénica respecto al parénquima renal adyacente. Un 30% suelen ser isoecoicos, lo que puede dificultar muchas veces su detección, ya que se confunden a veces con el tejido circundante. Un 10% son hipoecoicos, ¿no? Además, entonces hasta un 20% de los carcinomas de células renales, ¿no? Muchas veces pueden, ¿no? Equivocarse, ¿no? Confundirlo con el tipo de tejido que se presenta, ¿ok? ¿No? Es importante muchas veces, ¿no? Resaltar que toda masa renal sólida en adulto, ustedes deben considerarla maligna hasta demostrar lo contrario, al menos que se identifiquen características específicas como la presencia de grasa en su interior, lo que puede evidenciarse mejor en una tomografía o resonancia magnética, ¿ok? Dentro no el diagnóstico diferencial de las masas renales sólidas, nosotros vamos a encontrar carcinoma de células renales, el más frecuente, ¿ok? Angiomiolipoma, que suele ser hiperecogénico y benigno, caracterizado por contener a tejido adiposo, carcinoma de células transicionales, originado en la vía usualmente urinaria, oncocitoma, tumor benigno que puede usualmente simular carcinoma, ¿no? Linfoma renal, que generalmente es hipoecoico, metástasis renales, que usualmente van provenientes de tumores extrarrenales, tumor de células yuxtaglomerulares, ¿no? Que es el poco frecuente, en algunos casos. Luego podemos encontrar algunas características que a veces llaman la atención, que son las alteraciones benignas como las columnas de Bertin, ¿no? Que cuando son muy prominentes pueden simular una masa. Y otros procesos que son los procesos inflamatorios como la pilonefritis focal, que también pueden generar imágenes pseudotumorales, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿no? Aunque la ecografía es fundamental, ¿no? Para llegar a un diagnóstico definitivo se tiene que hacer una buena caracterización muchas veces con las imágenes que les estoy previamente mencionando. Nuevamente ven las imágenes aquí. Ven las imágenes. Ven las lesiones tumorales en ambos.
imágenes, ¿no? ¿No? Observamos aquí la presencia de masas renales sólidas, ¿no? Observamos una imagen superior, ¿no? Una lesión hipoecoica delimitada, ¿no? Ahí están los cursores, ¿no? Contrasta usualmente con el parénquima renal circundante, su localización y aspecto, ¿no? Como ven, sugieren una masa sólida que debe diferenciarse de entidades benignas como la columna de Bertin prominente, ¿no? Aún así, si nosotros vemos esto, estamos observando acá con los calipers, ¿no? Nosotros debemos descartar un carcinoma de células renales. Lo que observamos abajo, ¿no? En la imagen inferior derecha se identifica que otra masa sólida, más redondeada, ¿no? En un patrón heterogéneo, la ecografía muestra que no se trata de un quiste, ya que no es completamente anecoico ni presenta el esfuerzo posterior. Este tipo de hallazgo debe considerar sospechoso hasta realizar estudios complementarios como una tomografía con contraste o la resonancia magnética que permita caracterizar mejor la lesión. Recordemos que a diferencia de los quistes simples, las masas sólidas renales pueden presentarse como hiperecogénicas, ¿no? Le dije cuáles son, el angiolipoma, contiene grasa, isoecoicas o como el carcinoma, ¿no? De células renales o linfoma. También pueden presentarse heterogéneas con áreas de necrosis o calcificaciones como los tumores malignos que suelen ser más avanzados. La regla general de todo esto es que toda masa sólida en el riñón debe considerarse maligna hasta demostrar lo contrario, ¿ok? Como tal. Miren las imágenes. Veo una imagen, ¿no? Ahí están los calipers. Parece un Mickey Mouse acá, ¿no? Son orejitas. Esta dilatación y esta masa. ¿Ok? Son importantes en la diferenciación como tal. Luego, digo, mañana vamos a hablar también un poco sobre esto, ¿no? De tumores renales, porque hablamos un poco de ginecológico urológico, pero también ahí hablamos de próstata, hablamos también un poco de vejiga, entonces no es que vamos a tocarlo de manera tan extensa, ¿no? Ahí. Así que acá estamos más o menos mencionando, ¿no? Entonces, en estas imágenes, ya saben, ¿no? En la imagen superior derecha se aprecia una masa de contornos relativamente definidos, hipoecoicos, que interrumpe la arquitectura normal del parénquima renal, ¿no? La ecogenicidad no corresponde a la de un quiste simple, ¿no? Que se liga completamente anecoico, lo que obliga a pensar en una masa sólida. En la imagen inferior se observa otra lesión hipoecoica de mayor tamaño, también demarcada por los cursores. Este hallazgo es compatible con una lesión tumoral renal sólida. Recordemos que las masas sólidas, ¿no? Usualmente pueden corresponder a carcinoma de células renales, angiomiolipoma, ¿no? Que lo podemos diferenciar muchísimo mejor en una tomografía como tal, ¿no? Oncocitoma o tumores menos frecuentes, ¿no? No descartar también hablar siempre que estas lesiones pueden estar asociadas a metástasis o linfomas renales, ¿no? Y el principio fundamental es que toda masa renal sólida en el adulto, ustedes deben considerarla maligna hasta demostrar lo contrario, siendo imprescindible complementar la evaluación con tomografía o resonancia magnética con mejor caracterización y estadificación. Estos ejemplos, como les digo, les van a ilustrar a ustedes la importancia de la ecografía como herramienta de detección inicial que permite diferenciar entre quistes, masas complejas y lesiones sólidas. ¿Ok? Hay que orientar siempre todo esto de manera decisiva el estudio diagnóstico y la conducta clínica. Buenas noches, buenas noches.
¿no? Parece que estuviera tabicada la lesión que está en la región inferior, ¿no? Y de esa apariencia. Miremos imágenes. La que está en la región de abajo es una lesión bastante tabicada, ¿no? Usualmente ya se la uno lleva a pensar casi siempre en etiología maligna, ¿no? Como tal. No da muy buena espina, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, en las imágenes, ¿no? Se observan lesiones renales ahí bien delimitadas, ¿no? En la imagen superior se distingue una lesión de morfología redondeada de contenido predominantemente anecoico compatible con un quiste simple renal. Este que presenta paredes finas y bien definidas, ¿ok? Sin tabiques ni ecos internos visibles. En la imagen inferior izquierda se aprecia otra imagen focal, también redondeada con reforzamiento posterior, lo que nuevamente orienta hacia un quiste de características simples, ¿no? Los quistes simples renales son hallazgos quísticos muy frecuentes en adulto, ¿no? Fuera de que esté como que un poquito tabicado, ¿no? A diferencia de los quistes complejos. Ahí observamos un quiste casi similar, ¿no? Una imagen un poco similar. Ahí lo que llama la atención, ¿no? Ahí lo que llama la atención es una característica muy típica, ¿no? Lo que llama la atención aquí es la presencia, ¿no? De múltiples quistes en esta zona. Primero lo que observamos aquí llama la atención son los tabiques, ¿no? Se ven como divisiones entre cada uno. Tiene refuerzo acústico, sí, pero se ven que algunos quistes, como quistes con múltiples, pero múltiples tabicaciones que definitivamente no nos lleva a pensar que puede ser una imagen o una lesión buena. Otra imagen que observamos ahí, ¿no? Nuevamente, ¿no? Son masas sólidas con ecogenicidad heterogénea, como vemos, ¿no? No tienen reforzamiento acústico posterior. A diferencia de los quistes, estas lesiones no son completamente anecoicas, sino que como vemos, ahí presentan, o hay la impresión que presentan áreas sólidas, ¿ok? Que testanetamente podrían corresponder, ¿no? A un tumor renal maligno, ¿ok? Siendo el carcinoma, usualmente, ¿no? De células renales el más común o el más probable. En algunos casos también puede plantearse el diagnóstico diferencial con linfoma, ¿no? O costitoma, o unos cuantos veces con unos márgenes de metástasis. Por ecografía, toda masa sólida renal en el adulto, ya les dije, debe considerarse maligna hasta demostrar lo contrario. Ya les dije, cuando tienen una imagen así, ¿no? Que ustedes ya ven que es sólida, ¿no? Que no tiene refuerzo acústico, etcétera. Se tienen que, si no les queda claro y ya están pensando que es maligna, lo que prosigue, ¿no? Es que ustedes hagan una caracterización definitiva, ¿no? Y estadificación
¿ok? Como tal. Ya saben cuáles son, ¿no? Resonancias, ¿no? Usualmente, ¿no? Ya más o menos les he dicho en qué consiste cada uno de los tumores, ¿no? Angiolipoma, usualmente compuesto por vasos, músculos, grasa, más frecuente en mujeres, ¿no? De edad media, no producen síntomas. La hemorragia usualmente es la complicación más grave, pero es bastante rara, ¿ok? Eso sí, ¿no? Eh, en la ecografía, ya saben, hasta el 80% de los angiolipomas, ¿no? Aparecen como una masa homogénea cortical, ¿ok? Bien definida, con ecogenicidad muy alta, ¿no? Por eso se confunde similar a la grasa renal. Le dije, este hallazgo suele ser característico, ¿no? Permite diferenciarlo de otro tipo de masas, aunque en algunos casos puede ser necesario que esto ustedes lo confirmen con tomografía o resonancia para caracterizar el contenido graso como tal. ¿Ok? Ahí se observa. Ven esta lesión que está ahí, ¿no? Esto que está señalado, ¿no? Acá. Es un modo B de ecografía, ¿no? La zona marcada parece corresponder a una lesión pequeña, ¿no? Por eso en un angiolipoma apareció la grasa renal, ¿no? Como tal, ¿no? No tiene aparente tener tabiques, ¿no? Usualmente podría estar asociada a una lesión, una incipiente de un angiolipoma. Ahí ven la imagen, ¿no? Otra lesión. Observamos ahí una lesión anecoica, negra, sin ecos internos, forma redondeada u ovalada, pared delgada y bien delimitada, ¿no? Hay una localización, ¿no? Está dentro del parénquima renal, no hay septos, ¿no? Ni engrosamientos morales ni ecos internos en el trasfondo, ¿no? Entonces los hallazgos son compatibles con un quiste renal, ¿ok? Pero hay que estudiarlo por la caracterización, no es oscuro como tal. Entonces, como ya es una imagen que ya está empezando a tomar una forma sólida, no se puede descartar una tumoración. ¿Ok? Luego, otro punto importante, ¿no? Vemos una infección del sistema colector, el parénquima renal, generalmente, usualmente por cuadros o alteraciones de vía retrógrada, asociada al reflujo vesicouretral. La vía hematógena generalmente ocurre en adictos a drogas y hay que tener contexto de manifestaciones clínicas, ¿no? Ver el dolor lumbar en flanco, fiebre, leucocitosis, piuria, bacteremia, procultivo, positivo también, ¿no? Con todos esos hallazgos, ¿no? Signos ecográficos como tal, ¿ok? La normalidad usualmente son no complicados, normalmente no complicados, engrosamiento uroletal, no específico como tal, ¿ok?
Ahí se observa, se puede observar un engrosamiento muchas veces, a veces del tamaño renal. Otra es la alteración del parénquima renal con aumento o disminución de la ecogenicidad, ¿no? Con imágenes aisladas o multifocales, ¿no? Que pueden estar parchando la corteza. La función principal, como le digo, de la ecografía es que identificar complicaciones como obstrucción, absceso renal o absceso perirrenal e identificar los cálculos como tal. Los abscesos usualmente se presentan como, ya les dije, masas quísticas complejas. ¿Ok? Ahí observan, ¿no? Un aumento de la ecogenicidad, ¿no? ¿Qué llama ahí la atención en este tipo de lesión? Ahí ven una lesión hiperecogénica blanca, brillante, bordes relativamente definidos, no hay refuerzo posterior, más bien puede observarse sombra acústica en algunos casos, dependiendo de la composición, ¿no? Este tipo de angioma de la imagen a veces son características muchas veces del angiomiolipoma renal, ¿no? Es un tumor benigno compuesto, ya saben, por vasos y músculo y grasa, ¿no? Ahí el que se llama la atención fue una masa hiperecogénica homogénea, bien delimitada, de congenicidad igual o superior a la grasa renal, más frecuente en mujeres de edad mediana, ¿ok? ¿Se puede complicar alguna hemorragia? Sí, ¿no? Al final, la ecografía renal muestra una masa hiperecogénica cortical con flechas, ¿no? Homogéneas, ¿no? Y bien definidas, compatible con angiolipoma. Ya sabemos, se trata de un tumor benigno de vasos, músculos, ¿no? Tal cual, entonces no hay tanta afectación. Nuevamente se observa la imagen. Nuevamente, ¿no? Se observa la lesión como tal, ¿no? Vemos esa imagen nuevamente, ¿no? Parece, es un contexto, parece de un absceso renal, ¿no? Tenemos contexto de las lesiones a nivel del riñón, como se observa aquí, como se observa aquí. Otras imágenes aquí también, no nuevamente. Vemos aquí tenemos ahí una hiperrefringencia a nivel de la corteza, ¿ok? Vemos aquí ese tipo de imágenes, ¿no? Como tal.
Entonces, ahí que ven en la imagen superior derecha, ¿no? Se ve esa zona icogénica lineal, que eso ya la detectaron, ¿no? Corresponde a un cálculo, podría ser un cálculo renal de una hiperrefringencia, ¿no? Podría estamos hablando de una pielonefritis de repente, o podríamos estar hablando del inicio de una litiasis renal o aparición como tal. En la imagen inferior se ven dos áreas anecoicas marcadas con S, ¿no? Con una estructura, ¿no? Ecogénica central en un asterisco, ¿no? Esa corresponde a la imagen típica de doble seno renal, ¿ok? Seno renal ecogénico, ahí está con los cálices o la estructura anecoicas adyacentes. No puede estar representando, como yo les digo, la estructura normal del seno renal o una imagen de diferenciación propiamente corticonodular dependiendo del contexto. ¿Ok? Se le mostró otra imagen. Ya le dije, ¿no? Ahí también lo observamos, ¿no? En la imagen superior izquierda, varias estructuras anecoicas, redondeadas, marcadas con asterisco, representan cálices dilatados, ¿no? Puede estar asociado, ya les dije que hay hidronefrosis. En la imagen inferior derecha se distinguen estructuras marcadas con C, que son los cálices renales dilatados, y las fechas señalan el trayecto hacia la pelvis renal. La disposición en racimo de uvas suele ser característica de la llamada dilatación del sistema colector. En este contexto de interpretación, una puede corresponder a hidronefrosis, ¿no? Y lo otro podría estar correspondiendo también a un contexto de hidronefrosis con obstrucción urinaria en fases recientes. Ya sabemos, ¿no? Como ya le dije, los cálculos renales, las características. ¿No? Calcula volumetase 12% de la población mayor a 70 años, ¿no? Lo representa, afecta a varones en relación de 3 a 1, más frecuente en raza blanca, la etiología es ingestión de líquidos disminuidos, dieta rica en proteína de animales, sobre todo, salada de adinerados, pero no es tanto adinerados, en realidad es contexto general, ¿no? Y usualmente estos promueven, ya les dije, ¿no? Las obstrucciones urinarias como tal, ¿no? Poliquistosis, ¿no? Hay otras cosas que promueven, ya saben, ya. Está la obstrucción de la unión uteropélvica, la poliquistosis autosómica dominante, los divertículos caliciales, el exceso tubular y los riñones en herradura también. La composición de los cálculos de lo que estamos observando. ¿No? Los cálculos son de oxalato, fosfato cálcico, ¿no? Cálculos de ácido úrico, los signos ecográficos, ya saben, dependen del tamaño, ¿no? De su composición, pueden ser focos ecogénicos en el seno renal, sombra acústica posterior acústica, y los cálculos pequeños podrían no proyectar sombra acústica sónica. ¿Sí? Observan aquí, ¿no? Los cálculos, cálculo, ¿no? Bien marcados hiperecogénicos, ¿no? ¿No? Un cálculo, dos cálculos, tres cálculos, ¿no? Observamos aquí también la aparición de estas lesiones, ¿no? Similares a la que hace un momento vimos con sombra posterior. ¿Ok? Entonces es importante también cómo ustedes hagan ese análisis.
Y aquí también observan otro cálculo en esta zona de aquí, bien marcado y bien delimitado. Ahí pueden observar múltiples cálculos, ¿no? En esa imagen como tal, ¿no? Ahí se observa, ¿no? Vale. Para terminar, es importante mencionar que la sensibilidad de la ecografía para detectar los cálculos uretrales va a depender siempre de su localización, aunque puede verse como tal, ¿no? En el uréter medio se detecta más fácilmente en el uréter proximal y en la unión ureteropélvica, ¿ok? Especialmente en el uréter distal y unión ureterovesical, en este lugar es donde la mayoría de los cálculos impactan. La ecografía transvaginal localiza simplemente los cálculos uretrovesicales y el papel de la ecografía es la evaluación de los pacientes con cólicos renales y sospecha de cálculos uretrales aún va a ser siempre controversial. ¿Ok? Muy bien, eso sería la clase del día de hoy. ¿No? Mañana ya estamos ampliando un poquito más acerca de tumores. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas? Muy bien, de no haber preguntas, pueden hacer o llegar el dato de algún tipo de pregunta al administrador, ¿no? Para complementar si es que quedó alguna duda. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias a ustedes.